Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial que es el doctor Rafael Campanella, que es endodoncista, es docente, es conferencista, es investigador, está en Quito, Ecuador, y en Instagram lo encuentran como Rafael Campanella-endo. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto conocerte, mi doc. Como hablábamos al inicio, eh, verte en los videos y ahora poder ser partícipe de uno para mí es un honor, ya que podemos llevar la academia a todas partes del mundo, a todas las personas que estén interesadas, que les guste ciertos temas, pues los pueden encontrar en tu canal. Así que mucho gusto. No, muchas gracias por estar por aquí compartiendo tus conocimientos, que realmente se nutre de todo esto educativo que traen todos los especialistas para odontólogos, estudiantes y a todos los que nos gusta ver este tipo de videos y estarnos actualizando sobre todo. ¿Hoy de qué nos vas a hablar? Hoy quiero hablar de un tema que a pesar que no es nuevo, porque muchos de los temas que nosotros hablamos, si hablamos de microscopio, de localizadores apicales, de motores de endodoncia, eso no es nuevo, es tecnología que ya ha existido antes. Lo que estamos nosotros es optimizando estos recursos y poniéndolos en la práctica clínica, que es lo más importante. Yo les voy a hablar más en la endodoncia. Sí, está súper interesante tu tema. Si quieres, empezamos. Bueno, yo me voy a presentar, yo soy Rafael Campanella, yo soy colombo ecuatoriano, mi padre y toda mi familia paterna es de la ciudad de Barranquilla, en Colombia, y mi familia materna es de aquí de Ecuador. Yo hice mi pregrado en la Fundación Universitaria San Martín, en la ciudad de Barranquilla, Colombia, terminé en el año 2013. E hice mi posgrado, inicié en el año 2019, aquí en la Universidad UTE, aquí en Quito, Ecuador. Como todo, realizo lo que hace la endodoncia moderna, ¿sí? Que es el manejo tanto de la patología pulpar y periapical, endodoncia quirúrgica, trauma dentoanular, que me gusta bastante, terapia endodóntica regenerativa, que es lo que más involucra a nosotros los endodoncistas. Soy conferencista, soy docente de pregrado y posgrado en mi universidad. Soy líder de opinión de una casa comercial que se llama Duo Dental, que manejamos la línea de Manni, una casa comercial japonesa muy interesante. Y tengo algunos artículos ya publicados como los que están mencionados ahí. Entonces, bueno, ya me presenté. Quiero comentarles el porqué de esta conferencia. Miren esta imagen muy curiosa. Es una de las cosas que más me gusta, que más soy fanático. La verdad que sí soy muy fanático. Si ustedes pudieron ver en mi imagen, tengo mi brazo tatuado específicamente de Star Wars. ¿Y es por qué? Porque en Star Wars, si tú ves, estamos hablando de las espadas láser. Y eso llama mucho la atención y te llama mucho la atención. ¿Por qué desde esa época ya utilizaban estos términos, no? Entonces vemos que esta tecnología no es nada nueva. Y vemos que estos láser en las películas, si tú te dabas cuenta, cuando realizaban el corte, no había sangre, no había este efecto que vemos en películas con otro tipo de armas. Y eso mismo uno te llama la atención de que es verídico, porque es el mecanismo de acción de cómo funciona el láser, la física del láser, que ya la vamos a conocer. Láser en endodoncia, entonces no solamente lo aplicamos a la endodoncia, sino a la odontología y a todo lo que es la rama médica. ¿Sí? No es una tecnología que tiene muchos usos que se están dando el más aplicado y donde inició este fue en la cirugía oftalmológica. Y a partir de esto se siguió estudiando, progresando y se aplica en las demás ramas de la medicina y no podía ser una excepción nuestra área específica de la odontología. Y aquí tenemos más o menos la historia de cómo se ha dado la evolución. Siempre en la física hay investigadores que son teóricos y otros que son prácticos, ¿sí? Los unos van a desarrollar justamente todas las teorías y posteriormente se van a ir desarrollando. Tenemos al doctor Max Planck, que ya en el año 1901 hizo la ley de la distribución de la energía. Nuestro científico de mayor envergadura que tenemos al doctor Albert Einstein, quien en 1917 hizo la teoría de emisión y absorción cuántica de la luz, que son los dos científicos teóricos que la realizaron, ¿sí? Mientras que ya el doctor Rudolf Ladenburg y Gordon Gould
ya realizaron la parte práctica con la dispersión óptica y ya dándole el nombre de láser el doctor Gordon Gould. Sin embargo, el doctor Theodore Harold Neyman, el 16 de mayo de 1960, realiza la primera práctica con primer láser usando un rubí. Es por eso que el 16 de mayo es el Día de la Luz, que es un evento internacional. No sé si lo conocían, pero esta fecha se celebra el Día de la Luz, justamente por el descubrimiento que hizo el doctor Theodore Harold Neyman. Y posteriormente ya se ha ido avanzando en la aplicación tanto médica como odontológica. Pero para entender un poco de esto, para nuestra aplicación justamente en el área de la odontología, tenemos que entender cómo funciona esto, la parte física de cómo funciona. ¿Qué significa láser? Es un acrónimo, ¿no? Que en inglés lo consideramos Light Amplification Stimulated Emission of Radiation, o amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Ese es el nombre, el acrónimo con el que se conoce. Y como ya es un acrónimo que lo utilizamos, no tiene acento y se lo conoce como la palabra láser. Así lo vamos a denominar, ¿sí? Esta luz actúa como un bioregulador, como una radiación electromagnética no ionizante. Muy importante hablar de esta palabra. Ya vamos a ver más adelante por qué. Recordemos que nosotros en endodoncia sobre todo utilizamos rayos X, que es energía ionizante. Esta es no ionizante. Por eso es beneficioso para el cuerpo. Y por esto, miren qué propiedades tiene. Es amplificada, es monocromática, unidireccional y coherente. Miren en el gráfico en la parte de aquí abajo. Ese es lo que nosotros lo conocemos como foco o bombillo. Cuando tú enciendes el bombillo, la luz se dispersa por todo lado. Tanto estos fotones que son, activan a través de los átomos, activan estos fotones, viajan en todas las direcciones con diferente longitud de onda, lo que le da diversa coloración, pero nosotros la vemos como la coloración, en este caso, como el color blanco. Esa es una luz incoherente porque tú no la puedes dirigir, ¿sí? Mientras que el láser tiene una propiedad de ser amplificado, monocromático, de una sola coloración, unidireccional, va a viajar en una sola como en la parte inferior y es coherente porque esta luz viaja en un solo sentido, ¿sí? Entonces, estas características son importantes para conocer cómo funciona nuestra energía láser. Y miren aquí cómo funciona. Nosotros tenemos que tener obligatoriamente una caja resonante, ¿sí? En la cual va a haber una estructura química, un compuesto químico que puede ser sólido, líquido o gaseoso, el cual va a ser de donde vamos a obtener esa energía de excitación, ¿sí? Un medio activo, como les dije anteriormente. Posteriormente a esto, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a que los átomos se van a estimular y van a liberar fotones. Y estos fotones van a viajar en diferentes direcciones y van a desencadenar que se activen más fotones. Pero estos fotones están dentro de esta caja de resonancia y van a hacer, todos van a empezar a viajar en la misma dirección, que se va a reflejar en un espejo y un espejo parcialmente reflectante, ¿sí? Y posteriormente, por medio de la activación de una pieza de mano, en este caso, el láser va a viajar de manera coherente en una sola dirección. Es un poquito difícil entenderlo, por eso les coloqué este video. An ordinary light source Nuevamente produces many observamos la different luz convencional. wavelengths of light that go off in all directions. A laser is able to generate light waves of a single wavelength, all in step with each other and all traveling in the Miren same la direction. diferencia del This láser que makes viaja en laser una light sola pure in dirección, color dirigido, and unidireccional, extremely una luz intense. The coherente. first laser was made of a ruby rod, mirrors, and a xenon flash tube. Intense light from the flash tube Miren excites aquí electrons in the ruby's los chromium electrones que atoms. son The electrons are activados raised to se higher convierten en energy fotones levels. que van a viajar en una misma As dirección. random electrons fall back to lower energy levels, particles of light called photons are emitted. Miren cómo When viajan photons from the en chromium una atoms única strike dirección. other excited atoms, they cause new photons to be emitted that are identical to the first. The laser light is amplified as photons traveling back and forth between the mirrors intensify the reactions. The light that we use leaves the laser
y viaja en una sola dirección. Muy importante porque esto es lo que nos permite trabajarlo en las diferentes aplicaciones clínicas. Una vez entendido eso, nosotros tenemos que saber que tenemos láser de alta potencia y láser de baja potencia, los cuales nos van a dar los usos clínicos pertinentes. En odontología utilizamos todo este tipo de láser, tanto el de diodo, KPT, el ERJAG, el de CO2, que es gaseoso, el RCR, YSGG y el ND-YAG. Si ustedes me preguntan, ¿estas siglas qué significan? Todos estos son componentes de la tabla química, ¿sí? El diodo, el radio, el herbio son componentes de la tabla química, los cuales son los medios activos que van a generar justamente la energía para producir el efecto de láser, ¿sí? Hoy nos vamos a enfocar muchísimo en lo que es el láser de diodo. Aquí tenemos otro tipo de láser, otra clasificación, y miren que el láser de diodo es un láser que aplica justamente ¿a qué? Al tejido blando. El de CO2, tejido blando y hemostasia, el ERJAG y el RCR-YSGG son para tejidos blandos y para tejido duro, ¿sí? Y esto es muy importante conocerlo porque incluso por esto cuando tú vas a elegir un láser, tienes que conocer esto porque eso te va a ayudar incluso a la parte de costo del láser. Cada uno tiene un costo diferente porque sus componentes son diferentes y su acción es diferente, su acción clínica y terapéutica. El de helio neón terapéutico y el Galias que también es terapéutico. Entonces, justamente como ustedes vieron en la imagen, en el video, había esto que lo conocemos como longitud de onda, ¿sí? La longitud de onda es lo que nos permite nosotros, el espectro de la energía, cómo viaja esa energía. Y nosotros cuando hablamos de láser, tenemos que estos láser tienen una longitud de onda que va a oscilar entre 400 a 10.600. Sin embargo, para que nosotros podamos observar la luz que es visible, es en un rango entre 400 y 520, perdón, entre hasta 780. Y eso es como tú ves los colores. Los colores que nosotros conocemos, el azul, el verde, el rojo, es una luz visible que está justamente en esta longitud de onda. Después de los 780 ya viene lo que es el infrarrojo y lo que es menor a 400 se conoce como ultravioleta. Y miren que está aquí presente, los rayos X. Es decir, que a menor longitud de onda son más perjudiciales para el ser humano. El rayos X, acuérdense que es radiación ionizante y absorbe las células y sabemos que tiene ciertos efectos no deseables. Mientras que la luz láser no tiene estos efectos indeseables para el cuerpo y por eso su acción terapéutica es muy buena. Muy importante entender esto. Espectro de absorción. Tú me dirás, ¿cómo actúa entonces una luz? Les voy a adelantar un poco. Nosotros tenemos tanto el cuerpo, las células, así mismo como las bacterias son células, los microorganismos tienen componentes que absorben que se conoce como cromóforos. De los cromóforos que más nosotros conocemos son la melanina, por ejemplo, la hidroxiapatita, el agua, y así es como este tipo de láser van a actuar, porque estos cromóforos absorben la luz y va a ser el efecto que nosotros estamos requiriendo para la aplicación del láser, ¿sí? Entonces, muy importante este término de cromóforo para utilizarlo. Estos láser quirúrgicos de yodo son de clase 5, que es un elemento semiconductor. Sin embargo, nosotros podemos encontrar varios componentes del grupo 2, del grupo 4, del grupo 3 o del grupo 5 en los láser que van a ayudar a ser semiconductores para generar esta luz, ¿sí? Entonces, quiero que esta parte sea entendida porque justamente es muy difícil cuando nos hablan de láseres de Erbio o de ERJAG. Acuérdense que estamos hablando de elementos que son dentro de la tabla periódica, ¿sí? Que posterior nos van a ayudar justamente a formar la emisión de luz. La absorción, como les mencioné, aquí es muy importante hablar justamente del cromóforo, ¿sí? Que es ese elemento químico que va a absorber la energía en la parte de la molécula responsable de su color. Entonces,
no solamente tenemos que pensar en los componentes del cuerpo. Si nosotros utilizamos un láser para acción, para una desinfección del sistema de conductos radiculares, es porque hay bacterias que pueden absorber esta energía. ¿Sí? Y estas bacterias tienen pigmentos en su pared celular y por eso es que se da el efecto antibactericida frente a estos. Entonces es muy importante conocer esto porque si no, no vamos a conocer cómo es el mecanismo de acción del láser. Aquí tenemos más imágenes. Miren, tenemos la hemoglobina, la melanina, el agua y la hidroxiapatita. Entonces, si tú quieres utilizar un láser que pueda permitirte hacer una cavidad de acceso, retirar caries, hacer un corte en hueso, tienes que utilizar o comprarte un tipo de láser para tejido duro que tenga justamente el cromóforo absorción por la hidroxiapatita. ¿Sí? Y eso es lo que nos lleva a seleccionar qué tipo de láser yo voy a ser el que voy a utilizar. Si quiero un láser para efecto terapéutico, pues necesito un láser que sea para absorción en hemoglobina, en agua, por ejemplo, en melanina. ¿Sí? Y aquí es cuando, por ejemplo, en terapias médicas oncológicas utilizan la terapia fotodinámica, que también la vamos a hablar más adelante, para utilizar en estos casos que requieren retirar este tipo de lesiones. Efectos biológicos, mecanismos dependientes de la longitud de onda. Tenemos la interacción fotoquímica, que es la biomodulación, y la terapia fotodinámica, que la vamos a hablar más adelante, y la interacción fototérmica. Esta es la principal característica cuando hablamos de el láser, ¿sí? El efecto fototérmico, que es el que nos va a dar las diferentes características terapéuticas. Entonces nosotros tenemos aquí, miren este término, vaporización, coagulación, fusión y carbonización. Nosotros, cuando utilizamos el láser, lo que no queremos que suceda, si tú lo vas a utilizar, por ejemplo, en una cirugía, en una gingivectomía, ¿sí? Que está indicado este tipo de implementos, es que suceda la carbonización, porque para eso mejor utiliza un electrobisturí. El electrobisturí te hace justamente la parte de carbonización. Te coagula, pero te hace justamente la carbonización. Nosotros lo que queremos es máximo lograr una vaporización. Por eso los tiempos de trabajo con el láser son muy cortos. Debemos realizar con un correcto movimiento de mano, limpiando cada vez que lo utilizamos el tejido que estamos cortando para evitar la carbonización. Porque si no, como les dije anteriormente, es mejor utilizar un electrobisturí. ¿Sí? Entonces, el mecanismo más importante del láser es la interacción fototérmica. Ya al final de la presentación les voy a hablar de la biomodulación y la terapia fotodinámica, que son otros mecanismos muy importantes. El efecto fototérmico, miren, la conversión de la energía luminosa, ¿en qué? En calor. Porque el cromóforo va a ser el que va a absorber justamente esta energía, ¿sí? Desde su estado fundamental para nosotros realizar y realizar una vaporización. Acuérdense lo que les dije, no queremos que suceda una carbonización. ¿Cómo se puede utilizar? Usualmente es una energía continua la que tú realizas con las piezas de manos de tu láser, ¿sí? Pero también actualmente ya hay por pulso, que se puede utilizar, por ejemplo, en terapias analgésicas. Recordemos que el láser tiene funciones analgésicas de bioestimulación, por ejemplo, en el caso de dolores a nivel de ATM, ¿sí? O en pacientes que están sometidos a tratamientos de ortodoncia. Entonces, aquí el modo de pulsación es diferente porque tú no quieres realizar este efecto fototérmico, sino tú quieres realizar un efecto de biomodulación. Entonces, la luz tiene que ser realizada en modos de pulso. Miren, otra característica muy importante si tú quieres elegir un sistema o un tipo de láser específico. Lo bueno es que cuando tú compras un láser, el láser ya viene como es un sistema inteligente. Tú le colocas la acción para la que requieres y él ya se automodula. ¿Sí? Él por sí ya se automodula y te dice que lo puedes utilizar de manera continua o con intermitencia.
pero tienes que saber cuándo utilizarlo porque son diferentes efectos biológicos que queremos conseguir. ¿Listo? La potencia, muy importante. Muy difícil que una persona que tenga consultas muy cortas y quiera hacer procedimientos estéticos como un alargamiento de corona, una gingivectomía, utilice esto. Porque si tú aumentas la potencia, el láser no te va a cortar de mejor manera. ¿Sí? ¿Sí? Lo que vas a causar es justamente que se dé una carbonización. Tú tienes que saber que esto se tiene que utilizar en lapsos muy cortos, limpiando la zona. Si tú ves que no está cortando, no está haciendo la ablación del tejido, pues tienes que realizar una limpieza con una gasa húmeda de la zona que tú quieras cortar y realizar nuevamente el manejo de la lesión. No hay que olvidarnos de esto porque si subimos la potencia, si subimos los watts, lo que vamos es a causar un daño a nuestro tip, a nuestra fibra óptica y posteriormente causarle un daño al tejido que estamos queriendo retirar, cortar o para mandar una biopsia excisional, como ustedes lo quieran hacer. ¿Sí? Entonces, no se recomienda subir la potencia del láser porque no le va a dar el efecto que deseamos. Si sube mayor la temperatura, pues vamos a causar efectos indeseables en el paciente. La seguridad. Si tú ya tienes un equipo láser, no te has fijado correctamente, justamente en la parte de la gafa están descritas, etiquetadas con las densidades ópticas para los diferentes rangos espectrales. Y es muy importante porque no sirve los mismos lentes que tú utilizas para cuando estás utilizando, por ejemplo, la lámpara de fotocurado. Tú tienes que utilizar el láser, el lente específico para eso. ¿Y quién lo tiene que utilizar? Pues todas las personas que estén dentro del consultorio o del lugar donde estemos involucrados. El paciente, el operador, el auxiliar, todos tenemos que estar protegidos, ¿sí? Y eso está descrito ya en guías de estándares internacionales para la seguridad cuando utilizamos láser en el campo de la salud. Muy importante la bioseguridad. Entonces les presento, este es el sistema que yo estoy utilizando actualmente. Ya nos vamos involucrando un poquito en la parte clínica. ¿Sí? Este es el láser Soga 1, es el que yo dispongo, que es de la casa comercial Soga. Creo que ha ampliado mucho ya el mercado aquí. Tiene algunos dispositivos médicos. Yo estoy utilizando mucho este y también la anestesia digital. Para mí fundamental, sobre todo cuando voy a realizar tratamientos de endodoncia en dientes con pulpitis, sobre todo en maxilar inferior. Entonces le presento el láser Soga 1, el cual nos permite realizar varios tipos de tratamiento, como remoción e incisiones de tejido, lesiones vasculares, despigmentaciones gingivales y efectos antibacterianos. Muy importante conocer esto. Miren cómo funciona mi láser. Son tiempos muy cortos los cuales yo utilizo cuando realizo estos cortes. Tiene sus equipo especial, sus herramientas especiales, que son el limpiador de las fibras ópticas, ¿sí? Nosotros tenemos que siempre realizar una limpieza con este limpiador óptico, la pieza de mano y tengo para incluso para precurvar, así como tú puedes precurvar tus limas, tus puntas de ultrasonido para activar el irrigante, puedes precurvar también estas puntas con la herramienta que está aquí. Aquí tiene todo, como les digo, una pantalla muy inteligente que tú puedes seleccionar aquí lo que quieras realizar en este caso, ¿sí? Si quieres realizar hemostasis, si quieres realizar corte, pues si quieres realizar desinfección endodóntica o de periodoncia, y te va a decir incluso qué fibra tienes que utilizar. Muy inteligente es el equipo, ¿sí? Aquí está la potencia que es en watts. Miren que usted la puede subir o bajar. Lo que se recomienda es obviamente trabajar en lo que nos recomienda el sistema, ¿sí? Acuérdense que si incrementas esta potencia, pues no estás causando un efecto. ¿Cómo trabajarlo? Si por pulsaciones o si lo quieres trabajar continuo, que es lo más recomendable, el tiempo, que ya vamos a hablar de esto con evidencia científica, y el botón para iniciar. Este botón de inicio también lo tenemos aquí en la pieza de mano. Entonces es bastante cómodo el sistema.
Aquí tenemos todas las puntas específicas para endodoncia. Aquí te dicen, miren, root canal, para periodoncia, para cirugía en otra punta, y tenemos unas puntas extras que son para aclaramiento dental. Pues yo no la recomendaría utilizar. Sabemos que los sistemas de aclaramiento no son fotosensibles, entonces no lo recomendaría, pero si te gusta, pues puedes utilizarlo. Y aparte también tenemos la punta que es para manejo del dolor, bioestimulación y low laser therapy, ¿sí? Entonces, un equipo bastante completo. ¿Y vienen las Yo- puntas o las tienes que comprar aparte? Estás aquí en mi país, viene esto completo. Ok. Esas dos últimas que te mencioné no vienen. Hay que comprarlas aparte. Hay otras herramientas, como por ejemplo, hay un pedal que también viene, eso no viene en este kit. No sé cómo sea en otros países, ¿sí? Y yo me hice esta pregunta. Alguna vez escuché una conferencia y leyendo evidencia científica dije, ¿para qué un láser? O sea, si yo puedo desinfectar con calor, con transportadores de calor, con ultrasonido, el hipoclorito en sí es un excelente desinfectante, le dije, no es necesario, ¿para qué? Pero uno comienza a investigar la curiosidad, la innovación y te preguntas, pero no solo es para activar el láser. Ahora que yo ya estoy conociendo mucho eso, yo hago desinfección asistida por láser, hago terapia fotodinámica, dije, uno no se puede cerrar. A pesar de que muchos clínicos dijeran, no, pues ya no le veo necesario si tengo todos estos sistemas, es un complemento más, ¿sí? Yo, en mi escuela es endodoncia en una sesión. Y esta endodoncia en una sesión no quiere decir que por tiempo lo quiero hacer en una sesión, sino que en esta sesión yo optimizo mi irrigación y mi desinfección. Entonces, si yo quiero manejar endodoncia en una sesión, pues necesito complementar mi desinfección. Y tenemos todos estos sistemas actuales. ¿Sí? Miren la forma en la cual yo utilizo mi sistema láser. Es muy ergonómico. Lo utilizo eh, en la mayoría de casos que tenemos infecciones endodónticas, obligatorio cuando realizo retratamientos. ¿Sí? Entonces, miren cómo el movimiento de la punta es muy diferente a lo que nosotros conocemos cuando realizamos la activación en sí. Esto no es una activación, claro entender. Sí está dentro de los protocolos, pero el que yo les voy a mencionar no es una activación. Entonces ya conocemos que la anatomía interna del sistema de conductos radiculares es esto. Nosotros nunca nos vamos a enfrentar a un conducto literalmente como un tubo. Eso no existe. Nosotros hablamos de un sistema de conductos radiculares. Mis limas, ya creo que vamos en la sexta generación, existen 300 casas comerciales que desarrollan limas, pues ninguna va a ser una preparación en este conducto distal en toda su extensión, sea Mm. lima en sistema, 4 o 5 limas, o sea en técnica de una sola lima. No lo va a realizar. Entonces es muy importante saber y conocer que esto es nuestro principal desafío. Ya conocemos que tenemos el hipoclorito de sodio. Por supuesto que nos va a ayudar a desinfectar estas zonas. El ultrasonido, el calor nos va a ayudar a penetrar en ciertas estructuras anatómicas, como los istmos, por ejemplo, la anastomosis del sistema de conductos radiculares. Sin embargo, nos queda otro desafío y aquí tenemos lo que nosotros conocemos o ya sabemos que es nuestro principal causante de fracasos endodónticos, que son los microorganismos, ¿sí? Las bacterias, tenemos también ya ahora el conocimiento, microorganismos como los hongos y virus que están presentes en lesiones periapicales persistentes. Entonces es un desafío muy complejo realizar una desinfección únicamente basados con aguja y jeringa, por ejemplo. Entonces tenemos que buscar más alternativas. Para Y mí, dímelo. cuando usas el láser, ¿lo usas con hipoclorito adentro o con el Ya te conducto? voy a indicar cuál es mi protocolo y cuáles son los protocolos que existen, ¿no? Muy buena pregunta, pero la vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, toda esta serie de microorganismos son los causantes de la patología periapical persistente y no va a ser suficiente con ciertas terapias. ¿Sí? Como digo, yo no soy escuela de utilizar pastas dentro del conducto radicular. No me gusta, a pesar de que la literatura pues, nos menciona que
utilizar esta terapia complementaria, pues ayuda muchísimo en lesiones de gran tamaño. Pero obviamente no lo comparan con la desinfección, con todos esos equipos que manejamos actualmente. Sí, existen muchas maneras de optimizar mi irrigación. Entonces, esto es el problema. Nosotros tenemos un sistema de conductos radiculares, el cual tiene istmos, anastomosis, comunicaciones, conductos laterales, accesorios. Esto te da a pensar en que tengo que innovar. Yo como endodoncista no me puedo quedar únicamente con lo que he visto tanto en pregrado como en posgrado. El endodoncista continuamente tiene que estar actualizado y manejando diversos mecanismos protocolos de desinfección. Porque instrumentos, cualquier instrumento, tú me das a mí un instrumento, yo con cualquier instrumento realizo la preparación biomecánica. La verdad que tengo esa habilidad para utilizar cualquier instrumento, pero me concentro más justamente en esta fase de irrigación. ¿Sí? Miren esta foto del doctor Orninola, muy clínica, porque eso es a lo que nosotros nos enfrentamos en el día a día. Este es un viaje por este sistema de conductos radiculares, en el cual estos microorganismos se pueden involucrar en toda esta extensión. No es únicamente un tubo, como usualmente con las personas que no conozcan de endodoncia lo pueden pensar. Es toda esta red de sistema de conductos radiculares, los cuales nosotros tenemos que aprender a manejarlos, a desinfectarlos en el caso que estemos frente a una infección endodóntica. Miren aquí, anastomosis, istmos, comunicaciones. Ninguna lima en el mundo, ni siquiera la SAF, que es la Self-Adjusting File, que es un sistema de instrumentación e irrigación al mismo tiempo, va a complementar. ¿Sí? Entonces, estas imágenes son muy clásicas. Y aquí miren, nuestro principal enemigo, como les dije, aparte de las bacterias, tenemos el biofilm bacteriano, que es más difícil de manejar, porque el biofilm, las bacterias realizan una capa externa para defenderse de los irrigantes. Tenemos aquí el principal causante de los fracasos, endodónticos, como el Enterococcus fecalis, que tiene la propiedad de él solo formar un biofilm, de él establecerse, estar latente y posteriormente por sí mismo buscar la forma de poder buscar nutrientes y desarrollarse. ¿Sí? Entonces, de cierta forma, yo me pregunto siempre aquí, por ejemplo, una pasta triantibiótica, ¿qué hace aquí? Esa es mi pregunta. Una pasta de hidróxido de calcio en un vehículo acuoso que se puede, que se disuelve, ¿sí? ¿Cómo funciona ante estas estructuras como el biofilm bacteriano? Son preguntas que yo me hago. Sé que, como les digo, es mi escuela, la escuela que defiende esto, pues es muy grande. Sabemos la escuela del doctor Siqueira, es la mejor línea de investigación, unos ídolos para mí, pero siempre yo me hago estas preguntas. Otra estructura muy importante, los túbulos dentinarios. Dentro de esto puede haber penetración hasta de 1000 nanómetros. El irrigante convencionalmente, si acaso, si tú lo activas con técnica dinámica manual, si tú no tienes los dispositivos, ¿cómo hago la penetración ahí? Entonces ahí se acumulan bacterias. Entonces hay que hablar mucho de microbiología en esta zona para nosotros tener un entendimiento del por qué utilizar las diferentes herramientas. ¿Cuáles son los usos en endodoncia? Nosotros tenemos que podemos hacer desde el diagnóstico, la apertura cameral, la preparación, la desinfección y la eliminación del smear layer. ¿Sí? Podemos realizar en el diagnóstico pruebas de sensibilidad. La apertura cameral, como les dije, necesitas un láser de alta potencia para que realice el corte o la ablación del tejido, como por ejemplo los de Airjack, ¿sí? Preparación del canal, necesitas nuevamente, hablamos de que de un láser de alta intensidad para el manejo de escalones, perforaciones y enderezamiento del canal, ¿sí? Sin embargo, estos tipos de láser, pues son láser que cuestan mucho dinero. Estamos hablando de 10,000, 20,000, hasta $50,000. Entonces creo que en Latinoamérica no todos podemos acceder a estos equipos por el alto costo, seamos sinceros, son equipos de muy alto costo. Porque si fuera así, yo me dijera comprar un GentleWave, que es una desinfección multisónica. Coloco en cámara pulpar, hago una patencia con una lima 10, 15, 20 y pues está acabado el caso. Pero son equipos que valen $100,000. Entonces son muy difíciles de adquirir.
Sin embargo, sí podemos mejorar nuestra desinfección con un láser de baja intensidad, como por ejemplo el láser de diodo, ya que tiene buena penetración, muy importante, acuérdense la imagen de los túbulos dentinalios, y una muy buena absorción, los cromóforos que puedan tener los microorganismos a los que nos queramos enfrentar. ¿Sí? Se habla de eliminación de Smear Layer, pero necesitas nuevamente hablar de un láser de alta potencia. Para una pequeña introducción, el láser de Erbium endodoncio es de alta potencia, ya les dije, miren, llega a 2780 nanómetros, tiene alta absorción en agua, hueso e hidroxiapatita. Entonces, es un láser quirúrgico para tejido duro. Si tú quieres ya averiguar para tu consultorio, tu clínica, tu práctica y quieres implementar esto, que sería genial, porque a la mayoría de los pacientes solo lo que la turbina suena, pues no le gusta. Esto más aún es excelente porque te permite realizar esto, ¿sí? Es un láser de infrarrojo medio, tiene interacción con agua, permite realizar cavitación, remoción de Smear Layer y del debris dentinal, ¿sí? Muy importante aquí el término cavitación. ¿Por qué? La cavitación es un fenómeno químico, físico, más físico, que se da cuando tú activas un irrigante. Imaginémonos muchas burbujas dentro del conducto radicular que van a implosionar y van a irse a través de las paredes. Eso causa liberación justamente de este biofilm y ayuda a eliminar estas bacterias planctónicas el residuo de nuestra instrumentación. Este fenómeno yo lo puedo conseguir con mi ultrasonido. De hecho, es parte del ultrasonido en sí. Es un fenómeno físico del ultrasonido. Si yo tengo un láser de alta potencia y lo puedo utilizar para esto, pues es mucho mejor. ¿Sí? Entonces, este nos va a permitir evaporación interior de la bacteria y va a tener una actividad antibacteriana muy buena a través de esta luz. Sin embargo, el láser de endodoncia es un láser ya de baja intensidad, ¿sí? Y va a ser absorbido por melanina y agua. Por eso es que yo lo puedo utilizar en ciertos procedimientos quirúrgicos, ¿sí? Y para la desinfección de mi sistema de conductos radiculares. Tiene una muy buena penetración en dentina por esta interacción que tiene justamente aquí. Es un láser muy cercano al infrarrojo y miren lo que dice aquí. Es afín a bacteroides con pigmento. Este tipo de bacterias están muy asociadas, por ejemplo, en los fracasos endodónticos o en las infecciones endodónticas secundarias. ¿Sí? En sí la bacteria tiene un pigmento y este pigmento es un cromóforo, el cual va a absorber nuestra luz. Y por eso es que yo utilizo mi láser de diodo como un complemento, un coadyuvante a mi desinfección. Por eso se conoce como desinfección asistida por láser. Obviamente tenemos láser que realizan activación del irrigante, ¿sí? Pero si yo quiero activar mi irrigante, pues tengo alternativas como el ultrasonido, los transportadores de calor, la activación dinámica manual, los sistemas sónicos. Esa es la gran diferencia y el por qué a mí se me ocurrió utilizar un sistema láser en mi práctica. No es solamente para la activación de los irrigantes. ¿Sí? Miren este estudio. Si nosotros revisamos la literatura, existen más de 270 artículos publicados sobre láser en endodoncia. Entonces, existe mucha evidencia ya de esto. Unos van a favorecer, otros van a tener resultados sin diferencia significativa y demás. ¿Sí? Miren aquí, entonces, en este estudio nos habla de los efectos de la cavitación. Formación de burbujas del vapor en el interior del fluido, como les mencioné. Ondas de presión, ondas de choque y presión. Todo esto, estas implosiones que afectan a superficie debido a flujo laminar, la podemos utilizar con nuestros sistemas de activación ultrasónicos. ¿Sí? Sin embargo, estos láser de 940 nanómetros del espectro de la longitud de onda de 980, que está el láser de diodo, pues sí nos pueden ayudar a realizar este fenómeno. ¿Sí? Entonces, si dudaban, no quiero, ¿para qué si tengo el ultrasonido? ¿Para qué utilizar el láser? Pues
puedes saber que puedes utilizar tu láser para realizar estos efectos de cavitación que son muy importantes de la desinfección de conductos radiculares. ¿Sí? Entonces, como les mencioné, aquí tenemos el agua, la hidroxiapatita, el agua, el efecto que va a ocurrir, estos cromóforos y los diferentes tipos de láser. ¿Sí? Entonces, miren que el de diodo va a actuar en mi cromóforo en el agua, tiene de 635 a 980 nanómetros de la longitud de onda y va a tener mucha penetración en pigmentos que nos sirve para eliminar microorganismos. Estamos hablando de que el láser podemos realizar una esterilización del conducto radicular. Se habla hasta del 96% de eliminación de microorganismos cuando utilizamos una terapia láser. O sea, estamos prácticamente llegando a la esterilización del conducto radicular, que era muy difícil de pensarlo, porque como convencionalmente no lo logramos. Va a quedar una cantidad de paredes bastante grande, una porción de más del 35% sin tocar con nuestras limas, con todos los sistemas de expansibles, todo lo que nosotros conocemos. ¿Sí? Entonces, miren la importancia de cómo funciona la luz. Es muy importante esto. En este estudio igual se hizo por grupos. La aplicación, miren, aquí está de el grupo 1 de hipoclorito de sodio al 6% con ácido etidrónico. Esto se utiliza combinado. El hipoclorito de sodio más EDTA, hipoclorito más EDTA y nuevamente hipoclorito. Y luego se realizó sin activación ultrasónica y luego con activación de herbio y diodo, que son dos tipos de láser. Y justamente nos dice que los sistemas que así no se haya utilizado activación, pero se realizó la desinfección asistida por láser, fueron los que tuvieron mayor cantidad de eliminación en porcentaje de unidades formadoras de colonia. Sí, son estudios in vitro, pero que nos da a pensar de que sí lo podemos aplicar a nuestra práctica clínica. Y sabemos que como es una radiación no ionizante, pues no tiene tantos efectos indeseables. Tiene uno que ya les voy a hablar a continuación. ¿Cuánto tiempo llevas usando el tuyo? Llevo un año. Y ¿Y tengo si un has caso visto que, sí, como tengo un caso, perdón, ¿qué me dijiste? has visto como mejoría en casos que antes de Les voy usar? a mostrar un caso que yo dije, cuando utilicé en este caso, yo dije, esto es lo mío. Ya les voy a indicar el caso. Okay. Perdón, aquí tenemos un caso, miren la activación, está la radiografía inicial, la radiografía final, y aquí se realiza la activación en seco, es decir, yo realizo una desinfección asistida por láser, ¿sí? ¿Cómo la realizo el protocolo? Ya les voy a explicar, pero mi conducto, respondiendo a tu pregunta, está seco, ¿sí? No estoy colocando porque ya previamente realicé mi irrigación convencional, mi protocolo de irrigación con ultrasonido y complemento con mi sistema láser en una desinfección asistida por láser. Mírelo aquí, ¿sí? Ya van a ver uno de los casos que en verdad que aquí dije, esto sirve muchísimo. Cuando ya tú en verdad quieres netamente manejar láser únicamente, miren en este estudio, realizaron únicamente la desinfección con agua destilada, solo con agua destilada. Y Okay. complementaron con un láser de diodo como desinfección asistida por láser. Miren, era un retratamiento. Miren el control al año. La lesión periapical ha disminuido, si es que no ha desaparecido por completo. Una buena reparación. Esto ya es para quien en verdad quiere netamente confiar únicamente en la desinfección por láser. Sin embargo, yo nunca voy a dejar el hipoclorito de sodio por las propiedades que ya conocemos. O sea, la disolución de materia orgánica, el pH, la saponificación, la liberación de ion clorina, eso no lo tiene nadie absolutamente actualmente, ningún otro irrigante. Y eso es una ventaja para los endodoncistas. Entonces, ya nos vamos a adentrar más en los protocolos y vamos a hablar de las técnicas de irrigación láser. Tenemos la irradiación directa, que es la que yo utilizo, cuyo efecto principal es fototérmico. ¿Sí? Entonces, al tener su mayor efecto fototérmico,
quiere decir que este puede causar una desventaja. Ya vamos a hablar por qué. ¿Sí? Posición de la punta se coloca a 1 a 2 milímetros de la longitud de trabajo, con una punta de 200 a 300 micrómetros, con un movimiento radial, ¿sí? No es el típico movimiento de entrada y salida que hacemos cuando, por ejemplo, activamos el irrigante. Son movimientos helicoidales que nosotros realizamos, ¿sí? Y una preparación apical se recomienda entre 30 y 40 para que haya una mejor penetración de la luz. ¿Sí? La I, que es la activación de la irrigación por láser, nos va a producir un efecto fototérmico y una cavitación. Se va a colocar hasta el tercio medio 5 milímetros cortos con puntas de 200, 300 y 400 micrómetros y un movimiento cónico muy parecido a la activación que hacemos con el sistema ultrasónico. Y miren, preparaciones de entre 30 a 40. Y tenemos el PIPS, ¿sí? Induced Phototherapy Streaming, ¿sí? Cuando hablamos de la palabra streaming, quiere decir que va a haber movimientos en forma de onda en nuestro sistema de conductos radiculares. Y este tiene un efecto fototérmico, fotomecánico y fotoacústico. Son 3 tipos de efectos que van a causar. Miren dónde se coloca la punta. Únicamente en la cámara pulpar, con una punta de 400 micrómetros. Es una punta bastante grande porque es para la cámara pulpar. Y miren, tú puedes dejar en preparaciones 20-25. Quiere decir que tú puedes explorar el conducto, ampliar incluso de manera manual, porque todo lo va a hacer la irrigación, estos movimientos acústicos de nuestra irrigación. Y aquí tenemos unos videos. Esta es la técnica que yo utilizo, que es la aplicación directa. ¿Sí? Miren cómo la luz genera, en esta zona genera esa aplicación. Miren la luz cómo penetra sobre todo en nuestro tercio apical. Yo esto lo realizo en todos los tercios de mi sistema de conductos radiculares. Miren la luz cómo se mueve. Exactamente es así. Tal cual lo estamos observando aquí, pero lo podemos realizar por tercios. ¿Sí? Esta es la aplicación directa. Esto es la activación de irrigante con láser. Miren ese movimiento de las partículas de nuestro irrigante. Muy interesante. Sin embargo, como les dije, esto lo podemos hacer con los sistemas sónicos ultrasónicos y complementar con nuestra desinfección asistida por láser de aplicación directa. Entonces estamos desinfectando nuestro conducto radicular de varias formas en un mismo caso, en una misma sesión. Y finalmente tenemos el PIPS. Esto, como les dije, ya son microcorrientes acústicas que tú colocas únicamente una punta específica de 400 nanómetros y el resto lo hace la irrigación en el sistema de conductos radiculares. ¿Sí? Entonces, por eso no es necesario ampliar. Tú con una ampliación 20-25, pues puedes aplicar tu técnica PIPS y vas a conseguir la desinfección. Obviamente son equipos muy costosos, ¿no? O sea, este es un tipo de láser de alta potencia, un Herbio, un AirJack. Entonces, sería el único impedimento hablando. ¿De qué depende justamente que se dé esta desinfección asistida por láser? De la velocidad del movimiento, de la proximidad de la punta y de lo que se conoce como shear stress o la tensión del corte. La luz va a realizar una tensión de corte en las paredes y es como va a actuar por efecto fototérmico y va a realizar nuestra desinfección. En cualquiera de los 3 formas de las que ustedes vieron que podemos utilizar nuestro láser. ¿Sí? Don, ¿alguna pregunta hasta ahora? Porque vamos a entrar ya ahora a la parte de terapia fotodinámica. Vamos bien. ¿Sí? Esta terapia fotodinámica es algo muy curioso porque es un método de desinfección muy poderoso. Si ustedes se ponen a investigar, lo utilizan mucho en la medicina, sobre todo en pacientes oncológicos, en los cuales utilizan un fotosensibilizador que hace parte de la triada de la terapia fotodinámica y esta va a absorber la célula, en este caso la célula cancerígena, y ¿qué es lo que va a hacer? Por medio de una luz, absorbe y destruye la célula. Entonces es un método muy aplicable
a mi método de desinfección, no solamente endodóntica, sino también, por ejemplo, periodontal, en cirugía, si la quieres utilizar, en cirugía endodóntica también se utiliza. Entonces, eso es algo muy interesante y que también tiene mucha evidencia científica. Es un método de desinfección de poderosa acción antibacteriana que es aplicada contra infecciones periodontales, endodónticas y otras patologías orales que no sean únicamente de origen infeccioso. Molécula no tóxica conocida como fotosensibilizador, hace parte de la triada, una fuente de luz y muy importante, el oxígeno molecular. Vamos a tener dos mecanismos de acción. Y aquí hace mucha parte importante este oxígeno molecular. Miren aquí, cuando nosotros utilizamos en una célula que queremos inactivarla, en un microorganismo, aplicamos nuestro agente fotosensibilizador. Ya les voy a hablar cuáles son. ¿Y qué es lo que hace? Absorbe ese pigmento, absorbe y por medio de la luz se van a generar ¿qué cosas? Lo que nosotros conocemos como los radicales libres, liberación de radicales de hidrógeno, por ejemplo. Y va a entrar la célula en algo que se conoce como estrés oxidativo y la célula muere de esa forma. Esa es una de las formas en cómo actúa o es el mecanismo de acción de la terapia fotodinámica. ¿Sí? Y la otra es la liberación de estos iones oxígeno que se conocen como oxígeno singlete o triplete, que son muy tóxicos, ¿sí? Y causan esta fragmentación de la pared celular. Obviamente esto sucede cuando nosotros realizamos nuestro agente desinfectante a nivel de endodoncia o periodoncia, no en las células, no, en las células sanas. Sí, cabe aclarar esto. Entonces, estos son los dos mecanismos de acción de cómo funciona la terapia fotodinámica. Entonces, como nos dice aquí, estos fotosensibilizadores transfieren la energía recibida al oxígeno molecular y lo convierten en especies reactivas, provocando la muerte de los microorganismos. Ustedes cuando vean, estos fotosensibilizadores son muy fáciles de adquirir. O sea, no es algo del otro mundo, es algo que lo podemos adquirir. Un fotosensibilizador ideal debería tener una absorción espectral desde el rojo hasta cercano al infrarrojo, poseer una sustancial rendimiento triplete, que es este oxígeno que se va a liberar, tener alta selectividad tisular, tener una solubilidad ideal para mantener la capacidad lipofílica de cruzar, obviamente, la membrana de los fosfolípidos, evitar la autoagregación, matar microorganismos lo suficiente sin dañar las células del huésped y mostrar buena absorción, distribución y metabolismo y excreción. Y tener un tamaño pequeño para realizar la penetración. Y obviamente, cuando hablamos de costos, que sean de bajo costos. Y miren lo que tenemos aquí. Tenemos 3 generaciones de fotosensibilizadores, de primera, segunda y tercera generación. Y miren, aquí tenemos aquí, todo endodoncista obligatoriamente tiene que tener azul de metileno o azul de toluidina dentro de su consultorio o su maleta endodóntica. Porque con esto nosotros, aparte de esto, muy aparte de esto, nos ayuda al diagnóstico. Por ejemplo, diagnóstico de fracturas, fisuras. Esto es importantísimo tenerlo. Hace parte de nuestro diagnóstico. Es muy asequible, muy económico. Entonces es algo que se puede adquirir. En la segunda generación ya tenemos el Foscan o el 5-ácido aminolebulínico, que ya son más estables y permiten mayor liberación del oxígeno singlete. Entonces son compuestos un poquito más complejos de conseguir. Si ya necesitas una receta incluso especial, son ya más fotosensibilizadores que son dirigidos a la parte intrahospitalaria. Asimismo, los de tercera generación, que ya son sistemas de transporte del fármaco. Entonces, nosotros podemos ayudarnos, si es posible, de los que tenemos en la primera generación y mejor aún si logramos conseguir de segunda generación. Entonces, como vimos, si ya tengo yo mi sistema láser, pues puedo implementar, aparte de mi desinfección asistida, utilizar mi terapia fotodinámica, ¿sí? Y esto nos puede ayudar muchísimo en casos de infecciones crónicas como los tractos sinuosos, por ejemplo, que son difíciles de manejar, que hacemos nuestro tratamiento de endodoncia convencional y el tracto sinuoso no cede. Bajo todos los parámetros, localizar todos los conductos, realizar correcta instrumentación e irrigación
podemos complementar con una terapia fotodinámica. ¿Sí? Aquí tenemos todas las formas como lo podemos utilizar, la aplicación directa, la terapia fotodinámica, la activación del irrigante y nuestra técnica PIPS. Entonces, miren aquí, esta gráfica define y resume bastante bien todo lo que nosotros podemos hacer en nuestra desinfección. Miren aquí, activación directa. Miren cómo la punta llega a menos 1 milímetro para realizar nuestro efecto fototérmico. La terapia de activación del irrigante para que absorba, se forme la cavitación. Y nuestro PIPS, que es la más, sería lo ideal, ¿no? Poder tener este sistema. Pero si nosotros podemos realizar este o este, pues vamos a ayudar muchísimo a mejorar los casos de desinfección. Miren aquí, esta es una irrigación con la punta, con la activación del irrigante, netamente. Es una forma de realizarlo. Miren, hacemos nuestro tratamiento convencional, utilizamos hipoclorito y realizamos nuestra obturación del sistema de conductos radiculares. ¿Sí? Esta es la forma en cómo podemos realizar la activación del irrigante con nuestros sistemas láser. Miren, una muy buena obturación, combinando nuestra desinfección, activación y obturación. Miren el caso bastante completo, ¿sí? Este es otro caso, miren este premolar, un premolar con una lesión perirradicular. Miren que la lesión es aparte del láser y miren que es lateral. Aquí que realicé mi correcta instrumentación, mi irrigación y realicé mi desinfección asistida por láser. Miren la luz. Es simplemente magnífico lo que nosotros podemos conseguir con esto si lo realizamos correctamente. Realizamos nuestra desinfección asistida por láser en seco, ¿sí? Por tercios. Yo ya les voy a explicar netamente cómo es el protocolo, ¿sí? Porque hay un efecto indeseable que es lo que no queremos conseguir. Y finalmente, miren mi obturación. Miren el problema, toda la anatomía que tenía el premolar, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda muchísimo a que el pronóstico sea mejor en lesiones de gran tamaño, realizadas en una sesión única, que es lo ideal por tiempo del paciente, por tiempo nuestro y todo lo que interviene en esta situación. Miren, otro caso en retratamiento. Miren, un retratamiento que a un paciente le realizaron, creo que fue hace 6, 7 años, y tenía lesiones en en las dos raíces, ¿no? Claramente se puede evidenciar. Son obturaciones sobre obturaciones. Y nosotros en este caso aplicamos nuevamente nuestra desinfección asistida por láser. El paciente ya tenía mucho dolor, a pesar que tenía la lesión, ya era una periodontitis apical sintomática. Y aquí está la obturación. Miren cómo los conductos, las raíces son laterales. El paciente al siguiente día, pues, ya se encontraba totalmente asintomático, ¿sí? Manejado en una sola sesión. Conductos que estaban con cierto material, pasta, que son muy difíciles de remover. Y muchas veces los endodoncistas no somos magos, ni podemos hacer todos los casos como quisiéramos que queden, porque hay percances que son muy difíciles de manejar. Por ejemplo, escalones, perforaciones, desvíos, instrumentos separados. Y muchas veces, ¿cómo podemos manejar? Por medio de la luz. La luz nos puede ayudar en estos casos a mejorar la desinfección para que el cuerpo pues pueda ya realizar su proceso de reparación. ¿Sí? Este es el caso que más me ha gustado. Miren el tamaño del tracto sinoso. Esto ya parecía más que un tracto sinoso, parecía ya una fístula de una comunicación oral. Era muy grande. Miren cómo estaba el paladar totalmente edematoso, eritematoso, y la paciente le habían diagnosticado primero que tenía una fractura a nivel, miren el rastreo del tracto sinoso con mi cono hacia dónde se va. Muy, muy, muy complejo diagnosticar el caso. Pero ya le habían dicho que tenía un quiste, que ese diente ya no tiene ninguna salvación, que ya no hay que extraerlo, una paciente muy joven. Entonces yo le dije, mira, podemos aplicar esta técnica, nos vamos a complementar con mi desinfección asistida por láser y hice mi tratamiento de endodoncia convencional, mi instrumentación e irrigación y miren aquí cómo apliqué
La terapia fotodinámica, coloqué mi azul de metileno, ¿sí? Mírenlo cómo lo coloqué. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Activando con el fotosensibilizante, activando este sistema para eliminar la mayor cantidad de bacterias que pueda existir aquí. Con el mismo láser con el cual puedo realizar mi desinfección asistida para la desinfección. Miren la fotografía, ya no hay tracto sinuoso y el paladar está en óptimas condiciones. Aquí está mi obturación correctamente. Este es el control a la semana. En una semana le realicé el control y el tracto estaba cicatrizado en un 80%. Paciente asintomática. Incluso la paciente se fue de viaje, se fue a un concierto a otro país, la estuve monitoreando, doc, ya no me duele nada, estoy perfecta disfrutando mi concierto. En una sesión. Dime, doc. Lo mejoró muchísimo, nada que ver. No, y ayer le hice el control asintomática y el paladar ya está perfecto. Al otro le comparo siempre con el del otro lado y está perfecto. La paciente está muy encantada con el caso. Si te das cuenta, es un molar muy grande, medían 24 milímetros los conductos. Sí, obviamente ella tiene que hacerse la exodoncia de este tercer molar, ya se lo recomendamos, esperamos que ya se lo haga, pero está muy contenta con su tratamiento. Aquí rehabilitamos en una sesión, tenemos todo para realizar las incrustaciones, todo para realizar, entonces ella se fue todo en una sola sesión. Okay. Y este es el protocolo de irrigación sugerido cuando hablamos de dientes con infección endodóntica, ¿sí? Entre Lima y Lima realizamos nuestro reconocimiento de la anatomía, nuestra preparación biomecánica, realizo mi activación y posteriormente para terminar utilizo mi desinfección asistida por láser. Utilizo la punta de 200 nanómetros, dependiendo, tenemos una punta de 20 y de 14 milímetros de diámetro. Yo le resto 1 milímetro y voy trabajando por tercios. 5 segundos en el tercio apical de forma helicoidal, 5 en tercio medio y 5 en tercio coronal y reposo 10 segundos y vuelvo a repetirlo 3 veces. Si veo que es una lesión muy agresiva, pues lo hago más de una vez, ¿sí? Posteriormente que termino esto, realizo mi obturación del sistema de conductos radiculares. Como ustedes pueden ver, todo lo hago con hipoclorito de sodio convencional, con mi activación. Y esto es un complemento, un coadyuvante para mi desinfección. ¿Y todos los casos los obturas en la misma cita? Sí, únicamente los que yo pueda observar que todavía hay cierta cantidad está supurando, por ejemplo, ¿sí? Sí, lo que hago es actualmente utilizar terapia láser, sellar con teflón estéril una restauración provisional si es adhesiva mejor y llamo al paciente de 5 a 7 días. Volvemos a abrir y demás. Y tuve un caso reciente de una paciente con una lesión grande en un incisivo central que el conducto fue un retratamiento y lo retraté convencionalmente, la paciente se agudizó, ¿sí? Entonces, retraté, hubo supuración, en esa cita apliqué mi terapia láser, como les estoy mencionando, tenía mucho dolor la paciente, de hecho me tocó atenderla un domingo y a la siguiente sesión, que fue a los 3 días, la paciente estaba sintomática. Le dije, ven, te reviso, colocamos puntas de papel, ya no estaba supurando absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, en agudizaciones es otra de las formas que tú puedes utilizar. ¿Sí? Miren, aquí tenemos el Low Level Laser Therapy o la terapia de fotobiomodulación, que es el manejo de complicaciones después de una cirugía, manejo del dolor, en un tratamiento de endodoncia y demás. Esto también lo podemos hacer con la terapia láser. ¿Y por qué se puede dar eso? Porque esta luz, ¿qué es lo que hace? Inducir el citrocromo oxidasa que va directamente hacia las mitocondrias. La mitocondria es esa parte celular que nos ayuda a qué? A la respiración. Y aumenta la síntesis de qué? Del ATP. Con lo cual va a haber una mejor respuesta, mejor replicación de qué? De la línea celular.
entonces va a haber una producción más rápida de macrófagos, fibroblastos, células endoteliales, mastocitos, bradiquinina, con lo cual los tiempos de la inflamación se van a reducir. Y si hay menor cantidad de inflamación, nosotros sabemos que la inflamación dentro de su cascada pues va a inducir dolor. Eso es normal, el dolor agudo en una inflamación es normal. Pero si yo logro controlar este tipo de dolor de manera más rápida, pues va a ser más beneficioso para el paciente. Imagínense la otra ventaja que tiene esto. Por eso es que se utiliza, por ejemplo, en trastornos de ATM o en ortodoncia, ¿sí? Entonces, o en complicaciones de cirugía. Entonces, es un efecto bastante benéfico de la biomodulación en la terapia láser. Se va a producir todas estas sustancias que nosotros estamos ya hablando aquí. Disminución del dolor, disminución de drenaje linfático, permeabilidad de la membrana de la bomba sodio-potasio, las fibras nerviosas van a actuar de manera, se van a recuperar más rápido de lo convencional. Entonces, en cirugía endodóntica también es muy importante utilizarlo. Tengo un caso también, no lo he reportado porque me falta el control radiográfico, de una niña de 12 años que tenía un absceso apical agudo a nivel de paladar en un diente número 12, en el incisivo lateral. Pero era porque, aparte de la parte endodóntica, tenía lo que nosotros conocemos como el palatal groove o el surco palatino. Entonces, nosotros realizamos nuestra endodoncia, drenamos y aplicamos luz en la zona del palatal roof, de toda esa zona contaminada. Y la paciente al siguiente día ya estaba en un 80% mejor, sin el uso de antibióticos. Yo no utilizo antibióticos casi nada en mi práctica clínica. Me remito a lo que dice la guía de la Sociedad Europea de Endodoncia, únicamente, muy pocos casos. Y esto nos ayuda a complementar esto. Miren, también se da la angiogénesis, producción de colágeno, regeneración celular, disminución de inflamación de edema, regeneración neurológica y formación de colágeno. Entonces, este es otro principio fundamental cuando nosotros aplicamos nuestra terapia láser en cirugía. En este caso yo te hablo de cirugía endodóntica. Y está, miren, nuevamente, está demostrado en la evidencia científica. La LLT tiene un efecto positivo analgésico, antiinflamatorio, metabólico e inmunológico. Entonces, y este está aplicado en cirugía oral, netamente. Entonces, miren los beneficios que nosotros podemos obtener. Sin embargo, ya para terminar, hay que estar alerta, porque sí hay un efecto indeseable. Acuérdense que principalmente nuestro mecanismo de acción del láser es la parte fototérmica, ¿sí? Entonces nosotros, si incrementamos la potencia o si no realizamos la correcta manipulación de nuestro sistema láser, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un aumento de la temperatura de nuestro ligamento periodontal. Es normal. Y aquí está reportado. Si durabas más de 5 segundos sin el movimiento licoidal que les estoy mencionando, iba a haber a un aumento de la temperatura de nuestro ligamento periodontal, más aún cuando era a 10, a 15 o a 20 segundos. Entonces, por eso les digo, los tiempos de la utilización o del uso del arce son muy cortos. Y yo en mi caso, pues los utilizo de esa manera. ¿Sí? Únicamente 5 segundos por tercio apical, tercio medio, tercio coronal, con un reposo de 10 segundos y lo vuelvo a repetir 3 veces. Esa es la manera en como yo estoy utilizando mi equipo láser. Y como les digo, desinfección asistida por láser. Ese es el nombre correcto que nosotros realizamos para la aplicación de este. Y bueno, mi doc, aquí nuevamente les coloco una frase. Abre la puerta de la tecnología, no te quedes con lo mismo, evoluciona. Esto lo dijo Albert Einstein en 1916 en la teoría de emisión espontánea y estimulada de la radiación. Entonces, miren lo maravilloso que es el láser. Es un mundo muy grande, hay que seguir estudiándolo más. Afortunadamente, no podemos tener al alcance toda la gama de láser que hay en el mercado, pero con lo que tenemos, con lo que contamos, pues estamos utilizándolo para el beneficio de nuestros pacientes. Muchas gracias, mi dog. Ha sido un gusto. No sé si tengas alguna pregunta, algo que mencionar. No, agradezco que hayas venido porque fue muy específico
ya había tenido a alguien de láser, pero había hablado como de todas las especialidades y algo tan específico como endo. Sé que sí, me siguen muchos que les gusta la endo, que son endodoncistas o que son odontólogos generales y practican la endodoncia. Me encanta que hayas venido a hablar de esa tecnología ya muy aplicada a esa especialidad. Te agradezco mucho. Con mucho gusto y bueno, espero que sean muchas más conferencias bienvenidas. Estamos para ofrecer nuestro conocimiento, que es lo más importante cuando uno estudia una especialidad, que es brindar todo lo que tú sepas para ayudar a que los demás crezcan igual. Te agradezco que hayas venido a compartir tus conocimientos. Si eres bienvenido cuando quieras, que te sigan en Instagram como Rafael Campanella-endo, ¿verdad? Sí, con mucho gusto. Ahí pueden checar sus casos clínicos, todo lo que hace el doctor y también si están cerca de Ecuador, pues en Quito, cerca de esa ciudad, pueden remitirte casos o si tienen Por algún... supuesto que sí. Aquí estamos con los brazos abiertos para ayudarlo en lo que necesiten. Un Sí, saludo a toda la comunidad de Odontoblog. te agradezco y te esperamos pronto por aquí a hablarnos de otro tema interesante de endo. Sé que porque eres docente, pues tienes como esa alma de maestro y te gusta compartir. Así es. Te mando un Muchas abrazo. gracias, mi doc. Sígalo en Instagram, aquí le dejamos su Instagram aquí abajo y agradezco a todos los que nos hayan seguido, dejen sus dudas, preguntas, su like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video.